Hola, muy buenos días. Estamos en 3x7, Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valeria Vázquez de Velasco, para analizar lo que comienza mañana, ¿no? La nueva etapa con alcaldes municipales y regionales en estas elecciones que han sido, yo no sé si decir silenciosas o escasas de ideas o con unas campañas realmente pobres, ¿no? Que se veían en los cierres en estas clausuras sin ninguna propuesta, solo ataques, y al final, cuando se analiza con los especialistas el tema, dicen que además las pocas que se han escuchado son poco viables. Pero además son estas finales, esta final de carrera ciega, ¿no? Porque no hay encuestas, porque no hay simulacros, así que comenzaríamos con ese tema. Carlos. Sí, ha sido una campaña opacada por el gran tema de ingobernabilidad en el Ejecutivo, las pullas entre el gobierno y el Congreso de la República, y también la prensa ha estado atenta a investigar estas denuncias de mala gestión, de corrupción o de funcionarios que no tenían el perfil ni daban la talla, y creo que las propuestas han escaseado y siguen escaseando. Y en los debates que hemos asistido, por lo menos de los candidatos a Lima Metropolitana, gran parte de estas propuestas o son demagógicas o son irresponsables o simplemente inviables, ¿no? Los candidatos prometen hacer cosas que no están dentro de sus facultades, ¿no? Claro. Incluso dan cifras que cuando uno hace un pequeño contraste resulta que son simplemente imposibles, ¿no? Ya no me voy a referir a las cosas en concreto porque creo que ya estamos dentro de la veda informativa. Y los, las encuestas o los simulacros de voto que se vienen realizando estos días, por ejemplo, ayer hizo una compañía CPI un simulacro de votos, hoy ha presentado esos resultados, pero de manera restringida. Algunos privilegiados tenemos acceso a eso, pero la gran mayoría no, por esta ley absurda que sigue vigente y que de verdad debiera cambiar para la próxima elección. Claro, no se entiende, Ipsos va a ¿no? ser. ¿Por qué las empresas pueden hacer la encuesta y finalmente no se puede publicar? Y más aún si todos lo podemos recibir por las redes sociales, que al final tampoco tienen Y ningún se tipo de... presta a la manipulación y al fake news porque sí está circulando profusamente, pero algunas que son verdaderas y otras que son falsas, dependiendo del interés de cada uno de los candidatos. Y esto confunde al electorado. No habría que ser más transparente. Decía que Ipsos va a hacer hoy sábado un simulacro de votación. Los resultados también van a circular de manera restringida y se va a prestar de nuevo al fake news. Me cuentan que Datum no va a participar con mediciones de este tipo en esta elección en particular, porque además son estudios caros que alguien los tiene que financiar. Normalmente los medios de comunicación lo hacen. Y el Instituto de Estudios Peruanos, no tengo información, no sé si la República que trabaja con ellos va a tener algo de eso para después de la elección, ¿no? Estoy hablando boca de urna y estoy hablando de conteo rápido, pero Y en tampoco todo podemos caso, decir, por ejemplo, a grandes rasgos qué es lo que trae este resultado, porque claro, la gente comienza a recibir estas respuestas, ya uno no sabe cómo hablar, ¿no? Cuando tiene la prohibición ahí, pero eso también influye en el voto a última hora. Lo que nos sucede siempre es que no sabemos realmente quién va a salir elegido hasta el último minuto, porque con estas encuestas y estos datos secretos uno decide su voto realmente en urna, ¿no? lo que yo creo es que, al igual que las elecciones pasadas, hoy va a haber lo que se llama el voto utilitario o el antivoto. Mucha Ujú. gente no va a votar convencida de su candidato, sino va a votar para que el otro no llegue por diversas razones, porque es comparsa del actual gobierno, porque quieren que el alcalde de Lima sea un opositor abierto y directo del actual régimen, etcétera. Eso va a pasar, no podemos decir nada más por esta prohibición absurda, pero creo que se mantiene un poco lo que decían las encuestas del anterior domingo, que sí podrían Todo publicarse. está A ver, en Enrique, código, ¿cómo en lo código. dirías tú sin Ah, decir vamos nada? con el menú, Enrique. A ver. Ah, Claro. el código, el código. A ver, sí, efectivamente, completamente de acuerdo en el tema de, oye, eliminemos esta prohibición de encuestas, porque lo que circula son fake news en las redes y eso confunde más. O sea, es un argumento más y es una tendencia además internacional que las encuestas se publican hasta el final y punto. A ver, claro, tenemos un debate que ha estado centrado en seguridad y transporte, que no son competencias del alcalde de Lima, ¿no? A lo que voy es que esto finalmente sigue desacreditando la política, porque si un debate se centra en lo que no vas a poder hacer, ¿no?
y con un presupuesto de 1.000 millones de soles que se convierte en 1.500 millones de soles para una ciudad como Lima. Y bueno, con la organización que tenemos con 43 distritos, pues evidentemente. Sí, creo que tiene un componente plebiscitario frente al gobierno, con una capital que es completamente o en su gran mayoría contraria al gobierno. Un candidato, digamos, muy considerado, que tiene muchos antis, como es López Aliaga, pero otro que tiene también muchos anticuerpos, como es Urresti, ¿no? Nosotros hemos publicado esta semana, evidentemente, es de nuestro interés el caso Bustíos, evidentemente, por el lado de Caretas Impreso tenemos además una posición. Esta semana salimos con el testimonio del ex fiscal Elmer Olortegui, que me ha parecido muy interesante porque lo que hace es trasladarte este debate que hablamos 34 años después a ese momento. Fue el fiscal que operó en Huanta en ese momento y cuenta pues cómo efectivamente ellos llegaron a la identidad de un capitán Arturo, no les confirmaron nunca quién era desde el ejército. Este fiscal se tuvo que ir amenazado lamentablemente por elementos militares y claro, confirma, ¿no?, muchas de la posición fiscal actual. Entonces lo hace, digamos, fortalece el caso contra Urresti, que ya sabemos lo que pasó en el debate, cómo le respondió la moderadora Josefina Townsend cuando hablaron del tema y cuando le puso sobre la mesa la posibilidad de que José Luna hijo asumiera la alcaldía en caso él sea sentenciado, ¿no? Entonces, muy enrarecido el debate por el lado de Lima, con un Forsyth que, en fin, se ha fortalecido en los últimos días y claramente los chiquitos, ninguno se terminó por despuntar, que fue lo que pasó con Muñoz la vez pasada, ¿no? Se habló de esta señora Elizabeth León, desaprovechó, me parece, la oportunidad en el debate y bueno, llegamos a lo que llegamos en esta recta final aparentemente ajustada, ¿no? Sí, pero además no nos damos cuenta de que la fórmula política en el país ha cambiado y seguimos hablando de Lima cuando en realidad no tenemos idea de cómo va a ser en regiones. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo es que va a estar parado Perú Libre en estas elecciones? Que eso es un tema. ¿Cómo van a estar los grupos regionales, los movimientos regionales en torno a este movimiento que también estamos viendo de en las zonas de economías ilegales, ¿no? ¿Qué está pasando en Madre de Dios? ¿Qué está pasando? Va a haber muchas segundas vueltas, ojo, ¿no? Para lo que es gobernadores regionales, ya no para alcaldía. Pero sí, es muy cierto lo que dices, estamos mediáticamente espaldas al país y se está reconfigurando el terreno político una vez más con una política regional y municipal que, claro, tiene pues rasgos lumpenescos en muchos casos y preocupa doblemente para el mantenimiento de la democracia, ¿no? O sea, Respecto a Perú Libre, por ejemplo, conozco yo el caso de su bastión, que es la región Junín. Ellos pusieron a un candidato que era el gobernador que reemplazó a Vladimir Cerrón, Orihuela. Él ha dejado la carrera, es decir, no pudo ser inscrito o lo tacharon, en fin, ya no está en carrera. Es decir, que queda descontado que Perú Libre va a perder el gobierno regional de Junín. Hay varias posibilidades ahí, quién sale electo, incluso una segunda vuelta. Y si vemos acá en Lima, su candidato metropolitano pues está en el tercer grupo, ¿no? Incluso Gonzalo Alegría, en la última encuesta que pudimos ver, estaba mucho encima de él, ¿no? Así que sí, yo pero creo que se va a extinguir como partido, ¿no? los movimientos regionales igual van a tener influencia de esos partidos que han estado tal vez un poco distraídos o que al final no han tenido la posibilidad de entrar a la carrera. O sea, yo creo que al final va a tener que analizarse realmente quiénes son en cada uno de los distritos los que han logrado la elección, porque además tienes la posibilidad de inscribir cientos de movimientos regionales, ¿no? No solamente son los partidos los que están jugando esta carrera. Y la pregunta importante en Lima Metropolitana es si los electores van a saber votar cruzado. Es decir, hay varios partidos que no tienen candidato metropolitano, pero tienen algunos candidatos distritales que sí tienen fuerza. ¿La gente votará cruzado o será como en el caso de la elección pasada que Muñoz arrastró a varios candidatos de Acción Popular y finalmente terminaron convirtiéndose en alcaldes distritales, ¿no? Con resultados cuestionables en muchos casos, por cierto, pero bueno. Sí, eso es No, verdad. la Contraloría también ha hablado de cuáles son los pasados de estos candidatos que además a veces han sido funcionarios y ya han tenido varias papeletas en sus trabajos, ¿no? En municipios y ahora están también intentándolo de nuevo. Vamos con el tema del sobrinísimo. Esta semana tuvimos a Lai, es otro sobrino, ¿ah? No es Fray, no es Johnny, es otro, pero también se apellida Vázquez Castillo. Entonces,
hemos tenido estas versiones oficiales que tienen que ver con Johnny, que tienen que ver con la posibilidad de que se haya manipulado la información, y sin embargo es una denuncia muy grave, extraña también, porque a quién se le ocurre meter a alguien con nombre distinto, DNI distinto, pero sí con los apellidos del presidente o de los sobrinos ya perseguidos y prófugos. Entonces, al final se vuelve a diluir. Sientes que, bueno, comienza la investigación, el Congreso se para de cabeza, Comisión de Defensa, Comisión de Fiscalización, todos van a comenzar a averiguar, todos van a comenzar a querer llevarse las medallas, pero a la hora de la hora, nuevamente el presidente dice, no fue mi sobrino, sale Aníbal Torres, le dice, yo le creo al presidente, el mismo Barragán o Gavidia, que estuvo en el avión, dice, yo no lo vi, y así entonces comienza a pasar piola este tema, ¿no? De Lai. Ahora, dicen que es Johnny, Carlos. En fin, esta confusión, El DNI. ¿cómo abona a lo que ya sabíamos? O mejor dicho, la respuesta oficial finalmente cambia, las sospechas las aminora. Yo creo que, al contrario, provoca más suspicacia porque ha habido varias respuestas oficiales. Primero, el presidente se apresuró apenas el Centro Libre publicó este reportaje de investigación con base en la Ley de Acceso a la Información Pública. Le entregaron 396 folios lo de la FAP y aparecía pues Lai Vázquez Castillo en un viaje a Chiclayo el 23 de junio. El presidente dijo que se había fraguado la relación oficial de pasajeros, ¿no? Después han cambiado de versión los voceros, tanto ministros como el abogado Benji Espinosa, se han cuidado en decir la versión del presidente es tal cosa. Y los ministros voceros han dicho la versión oficial es tal cosa, es decir, no han hecho suya la narrativa porque saben que aquí la cosa está muy oscura. Y por otro lado, hay un dato que es importante. El vuelo de ida se realizó en el avión presidencial, que es un Boeing de la FAP. Y como los que hemos viajado en ese avión por labor periodística sabemos que no es un avión cualquiera, tiene una suite reservada para el presidente que es totalmente impenetrable, digamos, incluso está en el lado de primera clase de un avión comercial y hay una separación con el resto del avión. Y el presidente puede entrar en su vehículo oficial directamente a la rampa y subir con quien les dé la gana. Y lo hace normalmente antes o después de que todos han subido. Entonces, a mí no me extrañaría que haya entrado primero con Fry, lo haya guardado en la cabina de él y que incluso todos hayan bajado una vez llegados a Chiclayo y después él se haya desaparecido, ¿no? La información que yo tengo, y lo hemos publicado en Caretas, es que este vuelo efectivamente sirvió para sustraer de la justicia al sobrino, que fue la primera escala de la fuga de Fry, y que después este famoso coronel oscuro de la comunidad de inteligencia, Martín González Sánchez, conocido como el Conejo, se habría encargado de llevarlo por tierra hasta Tumbes y de ahí pasar al Ecuador, a Colombia, y finalmente ya estaría en Venezuela. Es una información que se ha confirmado en el Ministerio Público, igual que Silva salió más bien por el lado de Bolivia, y ayer conversando con fuentes del Ministerio Público, manejan esa información también, y lo ha confirmado Américo Zambrano en la revista Hildebrand ayer viernes, ¿no? Ya, pero ¿y por qué pones el mismo apellido? ¿Por qué si tratas de marear con el nombre y tratas de marear con el número de DNI, pones al final el apellido? ¿Tan torpe se puede ser? ¿O? Esa es una explicación que ha dado el abogado Benji Espinosa, pero yo digo, están haciendo más de lo mismo. Ese es el level del presidente. O sea, si no fuese tan torpe, no hubiera invitado el mismo día al presidente de Petroperú, a la lobista Karen Lynn López y al empresario que se favorece de esta licitación el mismo día, a la misma hora, en el mismo despacho. Si no fuese tan torpe, no hubiera mandado el WhatsApp al comandante general del ejército, Vizcarra, para decirle, comandante tal, a coronel. ¿No? Pero se supone que esto sucedió en la primera etapa cuando pensaba que nadie veía lo que hacía. Esto sucede con un sobrino que está prófugo en el avión presidencial y poniendo el mismo nombre. ¿Realmente es eso? Porque además, por otro lado, tú dices, el presidente puede ingresar si quiere con su vehículo por la rampa, con quien quiera en el carro. Y yo hablaba con Pinedo, que ha trabajado con el APRA y directamente viendo los asuntos del presidente, y decía, nadie puede subir al avión presidencial si no hay un registro, y esto lo tiene la FAP. Es demasiado. No, el registro puede ser una vez que el vuelo está en el aire y se actualizan los registros, pero el presidente puede disponer de su avión como literalmente le dé la gana. Eso es verdad. Ahora, poniéndonos en el lado de abogados del diablo, ¿no?
¿cómo pueden ser tan burdos? A ver, yo digo, si ellos quisieran demostrar su inocencia, cosa que ya es, digamos, lo que usualmente se está haciendo ahora, podría salir pues Johnny Vázquez Castillo a mostrar fotografías de los 3 días que supuestamente se ha quedado en Chiclayo haciendo Que debe turismo, ¿no? tener, Porque ¿no? ellos no Por son supuesto, funcionarios claro, públicos ni nada. claro. Y lo más cuestionable, el vuelo de regreso no fue en el avión presidencial, fue en un avión de la Marina, y ahí aparece Johnny, pero con otro DNI, o sea, todo enrevesado, nada claro, y esos no son los usos y costumbres, ni menos el protocolo que se sigue en el grupo aéreo número 8, ni Ahora, menos en los vuelos uno de las Fuerzas uno Armadas. dice ahí, en medio de todo, la FAP ha entregado la información, ¿no? O sea, le ha abierto un frente al presidente y esto nos lleva a ver qué cosa está pasando con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque, claro, tienes este cambio con el nuevo ministro antaurista, Daniel Barragán, que viene de la FAP, que fue un capitán mediano, por decir lo menos. Tienes a Leonel Cabrera, también antaurista, que ya es viceministro de Defensa, y tienes a Richard Tineo Quispe, que pasó por Defensa y ahora es MTC, que también tiene vínculos con el antaurismo. Y claro, hay una pregunta, hay una inquietud sobre hacia dónde van las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el otro lado, has tenido varios discursos de los propios comandantes de la institución. Castillo parece querer acercarse, ¿no?, a ellos, ha tenido esta intervención en Piura, y sin Pero ahí, embargo, el presidente del Comando Conjunto, Gómez de la Torre, diciendo que, en resumen, ellos no se van a meter, que van a hacer respetar la Constitución y punto, ¿no? Entonces, hay de todas maneras un tire y afloje, porque poner un ministro de Defensa antaurista te dice algo, ¿no?, sobre las intenciones del gobierno. ya, pero Enrique, ¿qué es lo que pasa por dentro? Porque evidentemente estos son discursos que hasta ahora no pueden tampoco levantar mucho la voz, ¿no? Cada uno está marcando su posición, pero de manera bien suave por ahora. Ellos se mandan mensajes, pero ¿qué es lo que nosotros podemos entender entre líneas de esos mensajes y de las posiciones? Porque Pareciera que los altos mandos están dando un mensaje de constitucionalidad por el cual no se van a sacar tanques en el Perú ni hacia un lado ni hacia el otro, a menos que se termine efectivamente rompiendo esa constitucionalidad. Pero desde el otro lado me parece que hay una intención, sobre todo por la parte del ejército, de querer de alguna manera buscar acentos que a mi modo de ver, y afortunadamente hasta ahora no se dan, ¿no? acentos a favor o en contra de Acentos Castillo. a favor del gobierno, claramente. Si pones a un ministro antaurista y tienes al viceministro antaurista y tienes a otro más, ojo, ¿no? El radical antauro es un aliado del gobierno, total y completo. No, eso sin duda, y se ve, y se comienza a ver incluso dentro del gabinete, pero ¿qué es lo que pasa con la Fuerza Armada por el otro lado, ¿no? Los altos mandos y, bueno, tal vez los mandos medios, ¿no? ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que se cocina? Yo sí creo que hay un Hay una plan del intención en el presidente, Ejecutivo. yo sí creo que hay un plan del presidente Castillo y de sus asesores para tratar de cooptar las Fuerzas Armadas por supervivencia, ¿no? Y para eso ha tenido el evento de Piura, rarísimo con los comandos, pero ha ofrecido al ejército que ellos construyan 1.072 puentes con millones de soles de presupuesto que para ellos les cae súper bien. A la FAB le ha ofrecido que le van a comprar 12 helicópteros de rescate, que es algo que estaban reclamando hace algunos meses. Y a la Marina le ha ofrecido fortalecer el CIMA, que es la industria naval, ¿no es cierto? Pero en la cúpula militar podemos contar a 3 personajes clave. Los 3 comandantes generales del Ejército, de la FAB y de la Marina, y el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que también es la cuarta parte de esta mesa, que en este caso es un oficial del Ejército, Gómez, Gómez de la Gómez de la Torre. Torre. Gómez de de la la Torre. Torre, que ya se ha pronunciado, decimos. Yo diría que en la cúpula están half and half. ¿Y por qué? Porque se dice que el comandante general del ejército, con fuentes muy informadas, Walter Córdoba, fue un general que el año pasado se le rescató, Castillo lo rescató de la lista de los que iban a pasar al retiro, ¿no? Y ahora es comandante general del ejército con cierta quiescencia al gobierno de turno, incluso el general, comandante general de la FAB, que es el comandante Adolfo Artadi, también se dice que estaría cuestionado porque ha ascendido de manera irregular a sus 2 cuñados al grado de general del aire, Javier Tryon Carboné, Juan Pablo Tryon Carboné, y ahora son jefes del ala número 1, el primero en el norte, y del ala número 3 en el sur,
Pero lo más curioso es que dicen que las esposas de estos dos comandantes generales son las verdaderas generalas de estas instituciones. En un caso del ejército, Frida Ayala Ames es abogada y tiene además mucha presencia en la institución, y en el caso de la FAP, Janet Tryon Carboné, ¿no? En cambio, la posición de la Marina y del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que también es un general del ejército, es diferente. Ellos han sido muy claros, explícitos. El viernes último, el comandante general de la Marina, con motivo del Día de la Pacificación, ha dado un mensaje, ha leído público, muy calculado, diciendo que ellos están en contra de los remanentes de la subversión y del terrorismo que están escalando en la posición política en el país, ¿no? Sobre las generalas, ¿han tenido conexión con Lilia Paredes? Sí, hay información de que por lo menos la esposa del comandante general del ejército ha hecho varios ágapes para la primera dama, incluso la esposa del comandante general de la FAP también habría festejado el cumpleaños de Lilian Paredes de alguna manera, ¿no? Entonces, El empoderamiento, pues, de la mujer, pero en este caso, desde otra perspectiva, pero no sé qué quería decir con eso, Enrique. Vamos a pasar por alto. Están empoderadas las generalas, pero, a ver, volviendo al caso de Vázquez Castillo y todas estas movidas, a ver, si esto sigue avanzando, se sigue configurando la permanente obstrucción a la justicia por parte del presidente. Esto llevará, finalmente, como dijo Ricardo Uceda la semana pasada, que la fiscal de la Nación presente una denuncia constitucional contra el presidente, y cómo se movería ahí el escenario, porque claramente ya con denuncia de fiscal de la Nación contra el presidente de la República, pues el tema se agrava para el presidente indudablemente, por más que haya un Congreso que no se quiere mover, ¿no? Pero es una denuncia más, ya comienza a sumar. Esto parece que no importara al final de cuentas, porque son además trámites que tardan muchísimo en resolverse. No, pero esta va a ser una acusación constitucional que ya tiene que ver con delitos concretos. Claro, ahí la discusión va a ser, existe el artículo 117 y al presidente, mientras esté en su mandato, no se le puede procesar por los delitos distintos a los que el 117 prevé, ¿no? Pero claro, allí ya va a haber primero una decisión política del Congreso, si acepta o no. El primer filtro va a ser la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde la oposición no tiene ya el control, a pesar de que Lady Camones es la presidenta. Esta atomización de las bancadas ha hecho que tengan los, digamos, niños o los afines como Podemos y Somos Perú y todos los demás sumados, tienen un voto más que la oposición, ¿no? Eso va a ser una negociación uno a uno. ¿No? Solo leo el 114, que se va a poner de moda en estos días, ¿no? El 114 te dice así: contempla la suspensión por incapacidad. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por, uno, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Punto. No te dice nada más y necesita 66 votos. El debate se va a seguir abriendo por ese lado, creo yo. Yo decía lo de la moción de censura, ¿no? Que al final se iba a reconsiderar y también retrocedieron esta semana y nuevamente demostraron tener... Entiendo que Avanza País retrocedió porque no tenían los votos para censurar y iba a ser un doble fracaso. Entonces, pero han dicho que es una posibilidad que no está cerrada, van a seguir negociando y cuando tengan los votos van a volver a presentar la moción de censura directa o interpelación previamente. Pero lo cierto es que hay, creo yo, en las próximas semanas va a haber una acusación muy dura de la ministra, de la fiscal de la Nación. Eso va a ir al Congreso de la República. Ahí es donde se va a tener que resolver primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, después en la comisión permanente y finalmente en el pleno, ¿no? Va a depender del tamaño de las evidencias que muestre la fiscal, porque el delito que está casi cantado es obstrucción a la justicia, y el caso de Fray Vázquez abona o es como la cereza final en el pastel para este tipo de acusaciones, ¿no? Bueno, vamos a tener la próxima semana también que comentar el evento de la OEA, que va a ser del 5 al 7. Ahí vamos a ver cómo se porta el Perú y cómo finalmente también nos sorprende. La próxima semana se ha acabado el tiempo ya para esta edición de 3x7. Que estén Nos vemos. Nos vemos el próximo sábado. Fin de semana. Chao. Chao.